Hi everyone, this is Araceli. I'm your advisor of English 3, and this was a video conference just to make sure that you didn't have any problems with your assignments or to answer some of your questions. Okay. Um, esta videoconferencia o el objetivo de esta videoconferencia es pues aclarar algunas dudas que ustedes pudieran tener con respecto a los assignments, ¿ok? Y algunos de ustedes ya han entregado los assignments de una manera adecuada, ya han hecho incluso sus segundos envíos, pero algunos otros pues todavía no tienen completos sus assignments, ¿no? Entonces, es muy importante que aprovechemos esta que es la tercera semana para que podamos ponernos al corriente, ¿ok? Para aquellos que les falta todavía por entregar lo de esta semana, es muy importante que podamos tener en consideración que vamos que si entregamos hasta la cuarta semana, no vamos a tener oportunidad de hacer segundos envíos. Recuerden que en las consideraciones iniciales está, pues, digamos que esa regla, ¿no? Entonces, estas consideraciones no cambian de un módulo a otro, entonces sería como muy importante que las siguiéramos. Te las recuerdo. Read the ads weekly. En cada semana, en los avisos semanales, es donde están las instrucciones para cada uno de los assignments. Avoid downloading homework from the internet. Eviten, por favor, bajar tareas ya hechas de internet porque eso se considera plagio y está penalizado por la universidad. Ask every time you don't understand something and do not wait until week 4 to send your work. Recuerden que es muy importante no esperar hasta la cuarta semana para poder entregar sus trabajos. Bueno, y hablando directamente de los assignments. En este módulo tenemos 3 assignments que son los entregables, ¿sí? El primero se refiere a Future Tense. Y recuerden que también es muy importante tomar o leer bien las instrucciones porque para esta tarea lo que tenemos que hacer es tomar los ejemplos que están de la clase virtual para poder hacer algunas oraciones en futuro. Y el assignment se divide en dos. La primera parte, la de las oraciones, vamos a utilizar will, y en la segunda parte vamos a utilizar going to. What's the difference between will and going to? Both are talking about the future tense, but will, it's related to prediction. Okay? Decisiones espontáneas, predicciones, acciones que van a ocurrir al 100%, que tenemos la seguridad de que van a ocurrir. Por ejemplo, he will pass his exam. Which do you prefer, tea or coffee? I will have a coffee. Okay, that's for sure. He will be 18 next month. Okay, entonces el will lo vamos a utilizar con predicciones. El going to se trata también de un futuro, pero que está planeado porque se dice cuándo se va a ejecutar la acción, ¿no? Por ejemplo, Alice is going to visit her parents next weekend. Entonces, ahí estamos viendo que allá hay como una agenda o algo que se va a utilizar. Ahora, ¿cuál es la estructura para el simple future? Okay, remember, will, which is like the auxiliary verb, and an action verb. Okay, y aquí es muy importante que este verbo siempre va a estar en la forma original. En algunos de sus ejemplos viene el verbo, que tienen que hacer un ejemplo con el verbo is. La forma original del verbo is be. Entonces es muy importante que después de will siempre utilicemos la forma original del verbo. Por ejemplo, the phone is ringing. I'll get it. Okay?
I will help you move tomorrow. Y la forma negativa que es won't. He won't tell me his age. Recuerden que también en esta parte nos van a preguntar que hagamos o nos van a pedir que hagamos preguntas. Para la pregunta, entonces el will va a pasar antes del pronombre personal y el pronombre personal pasará a un segundo plano. Si, por ejemplo, aquí la afirmación dice, I will help you move tomorrow, entonces la pregunta sería, will you help me to move tomorrow? ¿Ok? Y para la negación solamente vamos a agregar not y seguimos con la misma estructura. For example, the sun will rise tomorrow at 7. The sun will set at 8 p.m. tonight. And the difference is with the going to. Ahora, el going to lo vamos a utilizar hasta la segunda parte del assignment. En esa segunda parte nos piden que hablemos sobre los principios de calidad. Ahí tenemos que hablar o retomar algo que hablemos sobre la compañía que nos gustaría trabajar. ¿Sí? No podemos inventarnos un tema que sea diferente. Tenemos que apegarnos y utilizar en la primera parte los ejemplos que vienen en la clase virtual y en la segunda parte tenemos que utilizar las directrices de las instrucciones. En este caso, talk about a company I would like to work for. Y ahí sí tenemos que incluir también el going to, ¿sí? Ambos. Tanto el will como el going to. Y tienen que estar mencionados al menos 10 veces en todo el párrafo. Además de que tienen que estar mencionados al menos 10 veces, el párrafo no debe de ser menor a 150 palabras. ¿Ok? Entonces, mucho ojo, recuerden que hay que, es muy importante que lean las instrucciones y cada assignment trae una rúbrica. Entonces, si nosotros revisamos la rúbrica, es mucho más fácil que podamos incluir lo que necesitamos para poder cumplir con el assignment al 100%. ¿Okay? Bueno, después tenemos the present perfect. El segundo assignment es un audio que tenemos que grabar con respecto al presente perfecto. ¿Cuál es la estructura del presente perfecto? El presente perfecto es, por ejemplo, he hecho, he ido, he buscado, ¿sí? Y recuerden que aquí está la estructura. El presente perfecto siempre va a llevar subject. El verbo has o have, dependiendo, has para la tercera persona, how para las demás personas. Y aquí lo estamos utilizando no como tener, sino como un auxiliar. Es como he o hemos, ¿sí? Y el verbo siempre va a estar en pasado participio. Aquí, por ejemplo, no lo podemos ver muy claramente porque este es un verbo regular, pero en el verbo irregular tenemos que utilizar el pasado participio, no el pasado simple. ¿Okay? Este es para la forma afirmativa. Para la forma negativa, lo único que vamos a hacer es agregarle el not. ¿Ok? Y para la pregunta, ponerlo antes. Ya tenemos las preguntas también establecidas. Recuerden, el párrafo que debemos, o más bien el audio que tenemos que grabar, tiene que ver con cosas que yo he hecho. Sí, ahí está un script en donde nos dice qué es lo que debemos incluir. Incluir, por ejemplo, cosas que yo sé, por ejemplo, I have a lot of skills, I have many friends, I have a lot of work, ¿sí? Y tenemos que hablar como de cosas que sabemos hacer. Pero después, en la segunda parte, tenemos que hablar del presente perfecto. I have been in my job for 10 years. I have done a lot of things. I have accomplished a lot of goals. ¿Okay? Entonces, lo más importante, además de la pronunciación y la fluidez, es muy importante que respeten las estructuras del presente perfecto, que es lo que más se califica, ¿no? Y bueno, las preguntas están ahí también, por ejemplo, how long. En una de ellas nos preguntan, ¿hace cuánto?
How long have you been in your last job? I have been at work. Aquí está el pasado participio. I have been at work for 6 hours. He estado en el trabajo por 6 horas. The work has recently been complete. El trabajo se ha completado recientemente. He has cooked the meal. Él ha cocinado o acaba de haber cocinado los alimentos. Entonces, es muy importante que incluyamos esta estructura. En el tercer y último assignment entregable, tenemos la parte de los condicionales. ¿Okay? Aquí nada más estamos viendo dos condicionales y es muy importante que tengamos en cuenta. Un condicional siempre va a tener two clauses, como dos oraciones, ¿sí? A condition and a result, ¿ok? Ya sea el primero o el segundo condicional, siempre va a haber dos partes, ¿no? Entonces, ¿cómo los vamos a estructurar? If clause plus a main clause. And then, of course, the if clause is going to be always a condition. And then the main clause is going to have the result. ¿Ok? Y aquí el condicional puede ser que la cláusula if vaya al principio o vaya al final. Aquí no hay, no hay problema con esa parte. Y lo que tenemos que hacer es nada más leer los ejemplos, ver dónde está la cláusula con if y a veces completar el resultado o viceversa, ¿no? Entonces hay que tener, ¿cuál es la parte aquí más importante? Ver si en el primer condicional siempre vamos a tener en la condición el presente simple y el resultado will más la forma base del verbo. Por ejemplo, if it rains, I will stay at home. Si llueve, me voy a quedar en casa. ¿Ok? Esa es la parte del primer condicional. El segundo condicional es muy importante que veamos que la condición if va a estar en pasado simple. ¿Sí? El verbo siempre va a estar en pasado simple y el resultado vamos a tener un modal would, could, y que le da cierta terminación al verbo más la forma base del verbo. Esta parte es muy importante porque la segunda parte del assignment, la primera es completar las oraciones o los ejemplos que ya nos dieron ahí, pero la segunda parte, ahí de repente nos metemos en problemas porque hay varios escenarios. Y cada escenario debe de tener conditionals, pero con ambas cláusulas, porque normalmente luego ponen nada más una parte, ponen la condición, por ejemplo, ponen el resultado y se olvidan de la condición. Si no están las dos cláusulas del condicional, entonces van a tener como un error en esto, ¿no? Entonces es muy importante. Tercero y cero condicional, no los vamos a ver ahorita enfóquense nada más al condicional 1 y 2, que son los que están básicamente en la, o los que debemos de, con los que vamos a trabajar en estos ejemplos, ¿no? Y bueno, básicamente eso es lo que debemos de tomar en cuenta para completar esos 3 assignments. En caso de que ustedes tengan alguna duda o alguna pregunta, ya saben que pueden acercarse a mí, pueden preguntarme, pueden mandarme un mensaje a través del mensajero y lo más importante es que traten de completar sus tareas de aquí al domingo, porque recuerden, la semana 4 es una semana muy cortita, que solamente son 3 días, y ahí ya no hay oportunidad de hacer segundos envíos. Entonces, si quieren tener la oportunidad de corregir tareas, yo les recomiendo que lo hagan, ¿no? Y otra cosa importante es que ahorita sí me gustaría que viéramos un poco, por ejemplo, dónde pueden encontrar ustedes las rúbricas para
Vamos a ver acá. En este assignment, perdón, aquí en esta parte, ¿qué no se ve? Ahora vamos a ver. Ok. En esta parte, lo que vamos a hacer es revisar cuáles son las condiciones de la tarea para que podamos tener el 100% de la calificación. ¿Okay? Y entonces, lo primero en lo que nos tenemos que fijar, por ejemplo, es en las rúbricas, ¿sí? Aquí están los assignments y cada uno de estos assignments, por ejemplo, aparte de las instrucciones, por ejemplo, aquí nos dice go to virtual class. Estos son los ejemplos que tenemos que utilizar, ¿sí? He dream. Aquí está la persona y el verbo. No vamos a utilizar ningún otro ejemplo. Tienen que ser los que vienen aquí. I camp. We get fit. The weather is cloudy. Estas son las que tenemos que hacer en futuro, ¿sí? Utilizando estos mismos y luego aquí vienen las instrucciones para el párrafo. Aquí, muy importante, está la rúbrica. Esta rúbrica nos va a ayudar a saber qué es lo que tenemos o qué es lo que se evalúa en cada uno de los assignments, ¿sí? Entonces, en el primero, first 21 sentences, tense will. Todas tienen que utilizar will, no going to, ¿sí? Si ustedes siguen la estructura y los ejemplos al 100%, tendrán 30 puntos. Si utilizan menos o si la gramática está incorrecta o si utilizan otros verbos o si utilizan going to, entonces irá disminuyendo la calificación. En cuanto al párrafo, se toma en cuenta creatividad y congruencia, que los tiempos futuros, tanto el going to como el will, se encuentren en las 150 palabras. Va a bajar si el párrafo es más corto o si hay menos veces mencionado el tiempo futuro o si está escrito en un tiempo diferente. La parte del cover page, aquí dice, a cover page is a separate page. Una hoja de presentación es una hoja separada, no un pedacito de la hoja, ¿sí? There is a student data, but not in a cover page format. Entonces, se van hasta los 2 puntos. Entonces, es importante que en cada una de las tareas, ustedes tomen en cuenta esta parte de la rúbrica. Y esto está para cada uno de los assignments. Cada assignment tiene su propia rúbrica y es importante que la revisen antes de enviar la tarea, ¿ok? Para que no haya problemas. Si tienen alguna duda en cuanto a este formato o a la forma en que tienen que entregar la tarea, mándenme un mensajito y yo con mucho gusto les puedo apoyar para que entreguen como se debe, ¿ok? Les repito, es muy importante que aprovechemos lo que resta de esta semana para poder hacer algunas aclaraciones o cualquier cosa. Yo voy a estar al pendiente. Recuerden que cualquier problema que tengan con el uso de la plataforma, tienen que levantar una incidencia con mesa de ayuda para que les puedan resolver el problema. ¿Ok? Y bueno, pues me despido de ustedes.
Espero que puedan ver este video y analizarlo y que puedan terminar de manera satisfactoria su módulo. Que tengan un buen asueto el día de mañana y estamos en contacto.